Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver algunas clasificaciones de triángulos y unos teoremas al respecto de esta figura geométrica. Para comenzar, debemos saber qué es un triángulo. Es un plano que está limitado por tres rectas. Estas rectas se intersectan dos a dos. Cada vez que se intersectan, forman ahí un piquito y ese piquito, esa punta es el vértice. Entonces, bueno, como puedes ver en la figura, hay tres vértices, tres ángulos internos. Se pueden clasificar de acuerdo a sus lados. En este caso tenemos tres clasificaciones, que es el triángulo equilátero, que se caracteriza por tener sus tres lados iguales. El triángulo isósceles tiene dos lados con la misma medida y el tercer lado es desigual. Y el escaleno tiene la característica de que todos sus lados, sus tres lados, son de medida diferente. También se pueden clasificar de acuerdo a sus ángulos. De esta forma, tenemos el acutángulo, que tiene tres ángulos internos que son agudos. Los ángulos agudos, como bien sabes, son aquellos que miden menos de 90 grados. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Un triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso, que es mayor de 90 grados y menor a 180 grados. Y los otros dos ángulos son agudos. Dentro de los teoremas que tenemos, hay uno en particular que es característica de todos los triángulos, de todos los triángulos, y que seguramente ya conoces. Es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. El segundo teorema, la suma de los ángulos externos, o sea, los ángulos que están por fuera, los que se forman por fuera, es de 360 grados. Fíjate en la figura que ahí estamos señalando el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Al sumarlos debe dar 360 grados. El siguiente teorema nos habla de una relación que hay entre los ángulos internos y los ángulos externos. Fíjate muy bien, ubica el ángulo B. Ya que está ubicado el ángulo B, ahora fíjate en los ángulos internos. Entonces, fíjate cómo beta más gamma es igual a B. Y eso es lo que nos dice ese teorema, que la medida del ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes que lo conforman. En este caso, B es la suma de beta más gamma. C, ubica el ángulo C, es la suma de alfa más gamma. Y A es la suma de alfa más beta. El siguiente teorema nos habla sobre la suma de dos lados es mayor que el tercer. Es decir, cuando yo sumo x más y, el valor de x más y debe ser mayor que z, x más z es mayor que y más z es mayor que x. El siguiente teorema, el ángulo mayor es opuesto al lado mayor y el ángulo menor se opone al lado menor. Fíjate bien en la imagen cómo aparece el ángulo alfa, que en este caso, por ser un triángulo obtuso, tiene un ángulo mayor que 90 grados y menor que 180 grados. En este caso, el ángulo alfa es el más grande. En consecuencia, esa X va a tener la medida más grande con respecto a los otros dos lados del triángulo. Finalmente, encontramos el afamado teorema de Pitágoras, que dice la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y aquí tenemos una figura de un triángulo rectángulo con medidas ABC y en la imagen de en medio tenemos A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Esa es la expresión matemática para representar, determinar el teorema de Pitágoras. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo usar todo esto que te mostré anteriormente. Por ejemplo, calcula el valor de gamma si alfa es igual a 30 grados y beta es igual a 56 grados. Recuerda, te voy a colocar aquí un recordatorio. Recuerda
que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Entonces, tengo que hacer 30 grados, que es lo que vale alfa, más el valor de beta, que es 56 grados, más gamma, que es igual a 180 grados. Ecuación de primer grado, ¿no? Gamma entonces va a ser igual a 180 grados menos 30 grados menos 56 grados. Entonces, eso es lo que debo hacer. Esa pequeña resta, ¿no?, de 180 menos 30 menos 56, y eso es igual a gamma vale 94 grados. Hemos terminado con este ejemplo. Pasemos al que sigue. Tenemos este triángulo y de nueva cuenta el recordatorio. Recuerda, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar que alfa más 28 grados más 18 grados es igual a 180 grados. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Entonces alfa va a ser igual a 180 grados menos 28 grados menos 18 grados. Y de esta forma entonces tenemos que alfa es igual a 134 grados. Siguiente ejemplo. Nos piden ahora calcular el valor de x y beta. Fíjate ahora que x es un triángulo externo, está por fuera, y beta es un interno. Para calcular beta no vamos a tener mayor inconveniente, puesto que ya tengo el valor de los otros dos ángulos, y entonces recuerda que la suma de los tres debe dar 180. Entonces beta más 60 grados más 55 grados debe ser 180 grados. Y entonces eso significa que beta va a ser igual a 180 grados menos 60 grados menos 55 grados. Y por lo tanto beta es igual a 65 grados. ¿Cómo le hago para saber el valor de x? Fíjate muy bien que estos ángulos beta y x forman un ángulo llano, o sea, un ángulo que mide 180 grados. En consecuencia, lo voy a poner en color azul, en consecuencia entonces x más beta es igual a 180 grados, pero ya sé cuánto vale beta. Beta vale 65 grados, y entonces lo que tengo que realizar es una resta, 180 menos 65. Eso va a ser el valor de x, 180 grados menos 65 grados, y por lo tanto x vale 115 grados. Ese es el valor de la x, 115 grados, y el valor de beta quedamos que es 65 grados. Siguiente ejemplo. Fíjate ahora, solamente tengo un triángulo, un ángulo interno, y tengo un ángulo externo. Entonces vamos aquí a hacer un recordatorio. ¿Qué nos dice ese recordatorio? Nos dice que vamos a sumar alfa más 32 grados, ¿vale? Y eso debe ser igual a 115 grados por el teorema que te enuncié al principio del video. El ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Y alfa y 32 grados son los ángulos internos no adyacentes. De esta forma, entonces, despejamos. Alfa va a ser igual a 115 menos 32. Entonces tengo 115 grados menos 32 grados.
y el resultado es 83 grados. Entonces eso vale alfa, 83 grados. Siguiente ejemplo, de nueva cuenta tengo el ángulo externo y tengo un ángulo interno. Quiero conocer otro ángulo interno. Y además fíjate que estos ángulos 23 y beta son los ángulos no adyacentes a 98. Eso quiere decir que beta más 23 grados es igual a 98 grados. De donde beta es igual a 98 grados menos 23 grados. Y 98 menos 23 es igual a 75 grados. Entonces, eso vale beta, 75 grados. Siguiente ejemplo, hay que calcular, aquí vamos a colocar calcular el valor de los ángulos, vamos a poner aquí de los ángulos 1 y 2. Fíjate muy bien cómo es que se están formando dos triángulos. Aquí está el triángulo 1, ese es el triángulo 1 y el triángulo 2. Entonces, en el triángulo 1 tengo dos ángulos, por lo cual me va a facilitar, ¿no? El ángulo 1 más 78 grados más 39 grados debe ser igual a 180 grados, porque esa es la característica. La suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar 180 grados. Posteriormente, entonces, ángulo 1 va a ser igual a 180 grados menos 78 grados menos 39 grados. De esa forma, tengo que hacer esa resta. 180 menos 78 menos 39, lo cual da como resultado 63 grados. Entonces ya tengo la medida del ángulo 1. ¿Cómo realizo el cálculo para el ángulo 2? Fíjate bien, en apariencia solo tenía un ángulo, pero aquí me está marcando en el ángulo C, me está marcando algo interesante e importante. Ese ángulo mide 90 grados. Eso quiere decir entonces que el ángulo 2 más el ángulo de 40 más el ángulo de 90 grados es igual a 180 grados. De esa forma, entonces el ángulo 2 es igual a 180 grados menos 90 grados menos 40 grados. Realizamos esas operaciones, 180 menos 90 menos 40, y el resultado del ángulo 2 es igual a 50 grados. Finalmente, último ejemplo. Aquí vamos a colocar que el ángulo X valga 32 grados. Eso vamos a colocar. Entonces me piden calcular, aquí voy a poner calcular el valor de Y. ¿Cómo le voy a hacer para calcular el valor de Y? Puedo realizar, aquí puedo calcular este ángulo que estoy marcando con rojo, ¿sí? Lo puedo calcular. Le voy a poner aquí alfa. Y entonces yo sé que 32, bueno, vamos a poner primero alfa. Alfa más 32 grados es igual a 84 grados. Y de ahí voy a tener que alfa es igual a 84 grados menos 32 grados. Y el resultado es que alfa vale 52 grados. Pero bien, yo quiero calcular este valor de la Y. ¿Cómo le voy a hacer? Fíjate bien que alfa, que vale 52, y Y deben medir juntos 180 grados. Entonces voy a colocar alfa más Y es igual a 180 grados. Pero ya sé cuál es el valor de alfa. Alfa vale 52 grados. Entonces tengo que hacer una resta. Y es igual a 180 grados menos
52 grados. Es decir, 180 menos 52 da como resultado 128 grados. Y así es como se resuelven este tipo de situaciones. Importante, recuerda analizar y pensar, reflexionar. Espero que te sea de mucha ayuda. Cuídate mucho y nos vemos la próxima ocasión.